que a su mesa hoy venimos, con el corazón bendito, con el corazón bendito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios Padre, de Jesucristo que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y con el amor del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios de todas las bendiciones, de toda su bondad, de toda su misericordia. Pedirle por todas nuestras necesidades, pero en un modo especial pedirle que nos ayude a abrirnos a su palabra, a dejarnos iluminar por ella, a mover nuestro corazón, nuestra mente, con esa palabra que busca que lleguemos junto con Él a la gloria eterna. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de nosotros, Señor, piedad, piedad de nosotros, Cristo, piedad, piedad de nosotros, Cristo, piedad, piedad de nosotros, Señor, piedad, piedad de nosotros, Señor, piedad, piedad de nosotros. Oremos. Dios Padre misericordioso, te pedimos por todos estos hijos tuyos, por todas estas familias, por todas sus necesidades, por todas sus intenciones. Te pedimos en un modo especial por la paz en las familias, por la unidad dentro de la Iglesia, por el obispo Salvador González Morales, para que nos concedas tener un nuevo obispo lleno del Espíritu Santo que sepa ser cercano a ti y al pueblo que le has encomendado. Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario, tú que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra y purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, con la fe y obediencia de Abraham, comienza la historia de la salvación, una alianza de amor entre la humanidad y Dios. En la segunda lectura, San Pablo anima a Timoteo a aceptar los sufrimientos por el Evangelio y a vivir el don de la salvación que Cristo nos concede gratuitamente. En el Evangelio, la transfiguración de Jesús fortalece la fe de Pedro, Santiago y Juan, para prepararlos ante el ministerio de la cruz. Escuchemos con atención las lecturas.
Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No lo cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy, hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a la gloria eterna, nos invita a poner la mirada en el premio eterno, en buscar siempre las cosas de Dios por encima del resto de las cosas de este mundo, y poner esa invitación en primer lugar en nuestras vidas, de tal manera que todo lo que hagamos esté orientado de esa manera. ¿Dónde es mi meta? En la invitación que el Señor me ha hecho para gozar junto con Él la gloria eterna. ¿Y qué necesitamos para eso? En primer lugar, escuchar su palabra. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Escuchar la palabra de Dios, escuchar el magisterio de la Iglesia, escuchar lo que el Señor nos pide, para saber cómo debemos de comportarnos, para saber cómo vencer las tentaciones, para saber cómo debemos de vivir en medio de las dificultades y en medio de las alegrías, y dejarnos iluminar por esa palabra. El problema está en que cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, iluminamos toda nuestra conciencia, iluminamos lo bueno, pero también iluminamos lo malo. Iluminamos nuestras debilidades, iluminamos nuestros errores, iluminamos nuestros pecados. Y entonces, igual que los apóstoles, nos da miedo y nos echamos por tierra, cubriendo nuestro rostro. Cuando de pronto alguien que tiene tiempo de no acercarse a Dios, o alguien que no ha hecho bien un examen de conciencia, se reconcilia con Dios, hace bien ese examen de conciencia, se encuentra otra vez con el amor de nuestro Señor, muchas veces sienten un miedo de venir a la confesión, sienten miedo de venir a reconciliarse con Dios, ¿no? Y lo curioso es que no es únicamente que tengan miedo de venir con el Padre, con el sacerdote. Sí, algunos de pronto me dicen, qué vergüenza volver a venir a confesarme de esto. Sí, eso se entiende. Cometimos un error, le prometimos al Señor que lo íbamos a enmendar, y de pronto somos débiles y volvemos a caer. Pero si estás en la lucha, si estás en ese buscar tu santidad, buscar tu santificación, no es motivo simplemente de vergüenza, sino de venir a pedirle a Dios su bendición y su fortaleza para seguir en ese combate espiritual. Cuando San Agustín en sus confesiones escribe su propia conversión, dice cómo él sentía justamente que el demonio y que sus pasiones y que sus pecados le gritaban: no nos dejes, no nos abandones, ¿acaso vas a poder vivir sin nosotros?
Y claro que eso pues genera esa situación de temor, de que debemos de dejar a veces cosas en las cuales nos sentimos seguros. Dice la primera lectura que debemos de dejar el país para ir a la tierra que Dios nos mostrará, dejar nuestras seguridades. A veces implica dejar nuestros pecados, dejar nuestros errores, dejar nuestras mentiras. Y una vez que lo dejas y el Señor toca tu corazón y que recibes el perdón y el amor de Dios, justo después dicen, Padre, yo tenía miedo de venir, pero no sabe cómo me siento liberado, no sabe cómo me siento en paz, no sabe qué gusto siento en este momento, no sabe, y hay un sinnúmero de formas de manifestar la gracia de Dios que se recibe en ese momento si hacemos bien nuestra confesión, porque el Señor nos bendice una barbaridad. Y en cada uno de esos momentos es como si fuera una pequeña transfiguración. Es dejarme tocar por el amor de Dios, dejarme tocar por la bondad y la misericordia de Dios, dejarme tocar por su justicia, por su paz, por su amor. Y ese es lo que yo tengo que tener en cada momento cuando viene el momento de la tentación. El Señor va a preparar a los discípulos para hacer un encuentro durísimo, que va a ser verlo crucificado por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestros errores. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, hacer todo eso a un lado, las malas compañías, las malas personas, las cosas materiales que no me sirven para estar con Dios, dejar a un lado todos nuestros vicios. Dios nos llama a consagrarnos, dicen las lecturas del día de hoy. Los sufrimientos para la predicación del Evangelio nos llaman a consagrar nuestra vida a Dios, a las buenas obras. ¿Y qué es consagrarnos? Pues es hacer sagrada tus obras, tu vida, tus pensamientos, tus palabras, incluso tus omisiones. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, pues tus pensamientos, palabras, obras y omisiones deben de estar revestidas de esa sacralidad, de ese amor, de esa santidad. A ver, los niños de la catequesis y niñas de la catequesis, cuando hacen la profesión de fe, cuando hacemos la profesión de fe, decimos que creemos en una sola iglesia. Esa voz de niño o niña ya soñó muy grande, pero se la vamos a valer. Santa. Una iglesia santa. ¿Y por qué decimos que la iglesia es santa? Porque el fundador, que es nuestro Señor y que es quien nos sostiene, es santo y nos pide que seamos santos como Él, consagrar nuestra vida a Él, hacer sagrada nuestra vida, santificar nuestra vida. Entonces, lo que yo debo de alimentar, mis pensamientos, mis sentimientos, son a través del amor de Dios, para que de lo que yo esté lleno, sea de lo que hable mi boca, para que de lo que yo esté lleno, sean mis acciones e incluso mis omisiones. Yo no voy con estas malas amistades, yo voy a omitir esta reunión, esta fiesta, este trabajo, lo que sea. ¿Por qué? Porque me aleja de Dios, porque no es bueno, porque está metido en negocios turbios, porque está metido en la prostitución, porque está metido en la pornografía, porque está metido en falsas ideologías o con ideas raras, o porque está metido en lo que sea que no sea conforme el amor y la voluntad de Dios. Y claro que cuando nosotros vivimos el Evangelio, pues muchas veces somos perseguidos. Cuando vivimos el Evangelio, muchas veces somos atacados. Y eso es lo que a veces nos da miedo. Pero por eso tenemos que llenarnos de ese amor de Dios, para que cuando vengan malas invitaciones o te vengan malos deseos o vengan a tu pensamiento malas palabras, pues en ese momento te frenes y hagas buenas obras, buenas acciones, digas buenas palabras, venzas la tentación, vencer el mal con el bien,
Dejarme iluminar por la palabra de Dios es llenar mi corazón y mi mente, mi alma, mi vida de esas cosas buenas que Cristo primero nos ha dado ejemplo y también nos ha invitado a vivir. Amarnos los unos a los otros, ser humilde como Él es humilde, manso y humilde de corazón, servidor de todos. Y esas cosas, hermanos, yo sé que nos cuestan trabajo a todos. Por eso es importante la reconciliación con Dios, recibir su Espíritu Santo, dejarme iluminar por Él, dejarme guiar por el amor de Dios. A través de eso, entonces, cuando sale como quieres, pues bendito y alabado sea el Señor. Cuando no sale como quieres, pues en medio de las dificultades por vivir y predicar el Evangelio, es cuando yo tengo que acordarme, repito, de ese amor, de ese apapacho, de esa fortaleza, de ese encuentro de paz, que qué cómodo es cuando hacemos bien las cosas y vienes a la capilla de adoración o estás en una misa y escuchas la palabra del Señor y dices, ¿cuánta verdad hay en eso? Claro, porque el Señor es la verdad. Él no miente, Él no engaña, Él no se anda con trucos. Pero también por eso te dice, y la verdad es que te levantes y no temas. Toca a los discípulos. Después de iluminarlos y que ellos caen por tierra, toca a los discípulos. Y no suben todos con el Señor, suben 3 nada más. Aquí no está toda la comunidad, aquí no está la representación de los 72 discípulos. Aquí ni siquiera está la representación de los 12 apóstoles. Aquí no están todos los bautizados ni están todos los confirmados, mucho menos toda la comunidad parroquial. Pero están los que Él llamó y te llamó a ti en particular para iluminarte, para fortalecerte, para que te dejes amar por Dios, para que con la luz del Espíritu Santo y escuchando su palabra, no tengas miedo. Te levantes, vivas y compartas esa transfiguración, esa palabra de Dios, con el resto de tu familia, con el resto de tus compañeros, con el resto de tus amistades. Y cuando vengan esos momentos de dificultad, acordarnos qué a gusto estábamos delante del Señor. Qué a gusto me sentí cuando dejé atrás todos mis pecados. Qué a gusto me sentí cuando pude recibir la bendición del Señor. Qué a gusto me sentí cuando pude estar un momento con Él en la capilla de adoración y me liberó de todas mis cargas y de todas mis angustias y de todos mis errores y me encontré con ese rostro de amor de Dios. Qué a gusto estaba yo aquí. Sí, pero ese gusto que tenemos, pues no hemos llegado todavía al cielo. Entonces necesitamos salir a evangelizar, necesitamos salir a vivir ese evangelio ahí donde el Señor te llama, ahí donde estás. Necesitamos llevar esa buena nueva de vida, de amor, de fidelidad, de cuidado a la familia, de saber mantener firme y en pureza nuestra corporeidad, nuestra sexualidad, de saber afrontar las dificultades del mundo que nos inculcan a la violencia, al maltrato, a los fraudes, a los robos, a las codicias, y eso hacerlo a un lado, iluminado por la luz de la palabra de Dios. Entonces nos queda claro qué está bien y qué está mal, y lo que está mal va para afuera, y lo que está bien, ahí es donde entonces debemos de mantenernos siguiendo a Dios. Él te llama, Él te toca, Él te ilumina, Él te levanta, Él te fortalece. Tú tienes que seguirlo. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que hacer esa transfiguración. Y transfigurados junto con el Señor, Él entonces nos invita a no tener miedo en el momento de la cruz, sino ofreciendo también nuestras cruces junto con Él, caminar a esa gloria eterna. Él hoy nos invita a la gloria eterna, a no tener miedo en medio de las dificultades,
a no tener miedo en medio de aquellos que no quieren seguirlo, a no tener miedo de llevar su palabra, su bendición a todas partes, a todo lugar, a cada persona, y que a través de eso el Señor no solamente nos escuche a nosotros, sino escuchándonos nosotros a Él, poder alcanzar todos juntos la gloria eterna de la resurrección, la alegría, la paz y el amor de Dios para toda la eternidad. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la Misericordia y pidámosle con espíritu contrito que escuche la oración de su pueblo penitente. A cada petición oremos diciendo: santifícanos, Señor, con tu sangre. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Roguemos al Señor. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Roguemos al Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado de los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que nos has concedido ser iluminados con la luz del Evangelio, escucha nuestras oraciones y abre nuestros oídos, para que atendiendo siempre la voz de tu Hijo y aceptando en nuestra vida el misterio de la cruz, podamos alcanzar la gloria de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio, alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor, Santo en las alturas, Santo en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Hermanos, este es el misterio de la fe con que Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo de Cristo nos guarde por la vida eterna. Antífona de la comunión.
Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Amén. Muy amado.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. Algunos avisos, hermanos. Se les invita a recordar que todos los viernes debemos de hacer abstinencia durante este tiempo de Cuaresma en un modo especial para que pues ofrezcamos no solamente el no comer carne, sino el poder no comer todas aquellas cosas que nos hacen mal en el alma, en el corazón, nuestros malos deseos, nuestras pasiones desordenadas, las situaciones que no son correctas, de palabras, de acciones, todo eso abstenernos para poder crecer la presencia de Dios en medio de nosotros. También recordarles que tenemos el rezo del Vía Crucis todos los viernes a las 6 de la tarde y que los ensayos del Vía Crucis viviente para el Viernes Santo iniciaron el día de ayer. Si hubiera alguien que todavía no se haya anotado y que quiera participar, para que hable con el hermano Jorge Cortés, porque si no, pues después más adelante va a ser más difícil que se integren y que puedan participar en esta actividad. Agradecer como siempre mucho la generosidad, la bondad de todas las familias que participan en el Domingo de la Caridad a través de estos bienes, de estos alimentos que comparten con los más necesitados. Y recordarles también que si alguien conoce una familia o está en una situación que tenga alguna necesidad, hacérselo saber a los coordinadores, ya sea o a Luis o a Wendy o directamente en la oficina parroquial a Mayra o a alguien de los coordinadores para que lo anoten. Y si alguno todavía no se ha registrado, recuerden que necesitamos para las brigadas que vienen de Cáritas y del Banco de Alimentos y los donativos que estamos recibiendo para las familias, necesitan estar ya en el censo parroquial, necesitan haberse afiliado. Entonces, si alguien todavía no ha traído su documentación de aquellas personas que requieren de estos bienes, para que se los puedan entregar a Mayra a la brevedad. Le voy a pedir a la familia Hernández Pot si puede entregarle la cruz vocacional a la familia Canché Aque. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy bonito domingo, buena Cuaresma, Dios les bendiga.